¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buen día, en nombre de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de esta comisión, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Agradecemos de manera muy respetuosa al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, y a su equipo de trabajo por todas las facilidades para llevar a cabo este ejercicio de capacitación. Saludamos también al público que nos sintoniza desde las 12 regiones militares y 48 sectores militares a lo largo de los 32 estados de la República, así como al personal que nos acompaña desde el auditorio del Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género. Su participación y sus dudas son parte fundamental de este ejercicio. Le recordamos que las instrucciones de descarga de constancia se mostrarán al finalizar la ponencia. A continuación daremos inicio a la conferencia con el tema Uso de la Fuerza, con énfasis en la recomendación 05/2022, que va a versar sobre el siguiente tema. El día de hoy vamos a hablar del uso de la fuerza, de cómo se va a justificar o no este uso dentro de la recomendación y por qué se va a dar esa recomendación emitida el 24 de enero del 2022 sobre el caso de violación al derecho humano a la vida por uso ilegítimo desproporcional de la fuerza atribuible al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en agravio de V, que es víctima, persona de nacionalidad guatemalteca. Esto fue en Mazapa de Madero, Chiapas. Alrededor de esta plática, vamos a ir diseccionando puntualmente, es un resumen de la recomendación en los cuales se destaca, creo que lo más importante para justamente adecuarlo a nuestro tema de hoy. Y bueno, vamos a empezar con esta cuestión de los hechos. Algo que tenemos que mencionar es lo siguiente: el informe rendido ante esta Comisión Nacional por la Sedena es dable señalar que el 29 de marzo del 2021, AR, es decir, la autoridad responsable, accionó su arma en contra del vehículo en que viajaba la víctima, impactándose uno de los proyectiles de su arma de fuego en el cuello de la víctima, por lo que perdió la vida. Entonces puede precisarse con certeza que AR, autoridad responsable, violó en agravio de la víctima su derecho a la vida. Esto va a estar en las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, como el artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 29, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En esta recomendación que habla sobre el uso de la fuerza, en la recomendación 05-2022 nos menciona que el 29 de marzo del 2021 el fiscal Ministerio Público de la Fiscalía de Migrantes de la FGE inició la carpeta de investigación 1C1 en contra de quien resulta responsable por la posible comisión del delito de homicidio cometido en agravio de la víctima por los hechos de materia de esta recomendación. Por razón de competencia, el 31 de marzo del 2021, el fiscal del Ministerio Público del Fuero Común remitió la carpeta de investigación 1 al encargado de la delegación de la FGR en Comitán de Domínguez, Chiapas, para que resolviera respecto de la participación del personal de la Sedena en el homicidio de la víctima. En esta parte vamos a ir hablando justamente y puntualmente de algunas situaciones que nos van a dar forma de lo que estamos hablando, los hechos, cómo se van a investigar, cómo se van dando estas cuestiones de las evidencias. Vamos a hablar de lo que son las recomendaciones y la reparación integral del daño. En ese sentido vamos a ver que el primer punto que vamos a tener sobre este caso es las notas periodísticas publicadas justamente el día 29 de marzo del 2021 en los medios electrónicos informativos como es El Universal y apanews.mx, en las que se hizo del conocimiento público la muerte de la víctima. Asimismo, recordemos que la CNDH también tiene la facultad de realizar la investigación cuando hay violaciones de los derechos humanos por cuestión de oficio, de manera de oficio. Entonces, en ese tenor, en ese rubro, vamos a ver que el acuerdo del 30 de marzo del 2021, por el que la CNDH inició de oficio el expediente CNDH-05/2021/2547/Q. Escrito, recibido también el 30 de marzo del 2021, a través del cual Q, que es el quejoso, quejosa, presentó queja ante este organismo nacional relacionada con el fallecimiento de la víctima, que es su familiar. Asimismo, vamos a tener como otro elemento de evidencias el oficio 176/N27/2021, recibido el 12 de abril del 2021, mediante el cual el cónsul general de Guatemala en Tapachula, Chiapas, informó que la víctima indirecta, es decir, un familiar, una persona cercana a ella, aseguró que su hermano víctima y sus acompañantes no utilizaban armas de fuego el día de los hechos. Dentro de los numerales de la recomendación, aquí destaco el numeral número 12, 12.1 y 12.2, que menciona oficio DH-V-4669, recibido el 14 de abril del 2021, mediante el cual el subdirector de Asuntos Nacionales de la Sedena rindió un informe sobre las circunstancias en que perdió la vida la víctima y adjuntó copia de las siguientes situaciones. El 12.1, convenio de reparación de daño moral y material celebrado entre representantes de la Sedena y de la víctima indirecta 2, es decir, la esposa de la víctima. El 30 de marzo del 2021 fue esta situación. Asimismo, en el numeral 12.2 nos menciona la misma recomendación que en mensaje de correo electrónico de imágenes número SPAA-4133 del 4 de abril del 2021, elaborado por la Comandancia del Campo Militar número 39-B en Comitán de Domínguez, Chiapas. Dentro de las recomendaciones siempre vamos a encontrar estos rubros que hablan sobre las observaciones y análisis de pruebas y que justamente aquí hemos desglosado brevemente para darle justamente una mayor forma a lo que estamos hablando. Menciona que previo al análisis de las violaciones de derechos humanos cometidos en agravio de la víctima, la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisa que no se opone a la prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades, sino que con motivo de su combate se vulnere derechos humanos. Por ello, hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen en el ámbito de su competencia a fin de identificar a los responsables y lograr que se les imponga las sanciones pertinentes. En ese sentido, aquí sí me gustaría hacer un énfasis. La CNDH no está en contra del trabajo de las instituciones y de los servidores públicos a los cuales funcionan de esta manera. Lo que sí vamos a
estar, digamos, poniendo el dedo en el renglón, es que este actuar en materia de seguridad pública tiene que ser estrictamente en apego a derecho, ya que hay justamente lineamientos jurídicos que protegen los derechos humanos. Asimismo, vamos a mencionar que se debe tener en consideración que, si bien en el expediente consta un escrito del 30 de marzo del 2010, suscrito por la víctima indirecta 2, a través del cual externó que, con el convenio de la reparación del daño moral y material que celebró con los representantes de la Sedena, se le ha resarcido el daño causado con motivos de la muerte de su esposo, la víctima. Este organismo nacional considera que los hechos que fueron motivo de investigación y radica de oficio constituyen infracción al derecho humano a la vida de la víctima. En este sentido, se continuó con la investigación respectiva hasta su determinación. Más adelante vemos lo siguiente: del análisis realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente CNDH diagonal 5, diagonal 2021, diagonal 2547, diagonal Q, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la ley de la CNDH, con su enfoque lógico-jurídico de máxima protección a las víctimas, a la luz de estos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. A los precedentes emitidos por esta CNDH, así como los criterios jurisprudenciales aplicables tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se cuenta con evidencias que permiten acreditar violación al derecho humano a la vida, atribuible al personal de la Sedena por uso ilegítimo y desproporcional de la fuerza, en atención de las siguientes consideraciones. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a vincular justamente el actuar de los elementos de Sedena, asimismo como los directrices o señalamientos que tiene la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Vamos a ver aquí que la violación al derecho a la vida por uso ilegítimo, desproporcional de la fuerza, es justamente una violación a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, a los protocolos, que también esto incluye la forma de trabajar de las instituciones que brindan seguridad pública. El derecho a la vida implica que todo ser humano disfrute de un ciclo existencial que no sea interrumpido por algún agente externo. Las disposiciones que establecen su protección son los artículos, ya lo habíamos mencionado, el primero, párrafo primero, segundo y tercero, así como el 29, segundo de la Constitución mexicana, asimismo el 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 4.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el 3 de la Declaración de los Derechos Humanos y el primero de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Más adelante seguimos hablando de los derechos aquí violados en esta recomendación. El derecho a la integridad personal, que es aquel que tiene toda persona para no ser objeto de vulneraciones a su persona, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporalmente o permanentemente, que cause dolor o sufrimiento graves con motivo de la injerencia o actividad dolosa a culposa de un tercero. Asimismo, también hay una privación ilegal de la vida. Ahora bien, en la relación de la participación en el presente caso del personal perteneciente al 15 Regimiento de Caballería Motorizada del Campo Militar número 39-B en Comitán de Domínguez, Chiapas, la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, a través de su oficio DH-V-4669, indicó, es decir, en este momento vamos a presentar, digamos, la visión de la institución. Dice en la relatoría, aproximadamente a las 1230 horas, 29 de marzo del 2021, integrantes de la base de operaciones Motocintla en Chiapas, al establecer un puesto militar de seguridad al mando del ciudadano teniente, son otros elementos funcionarios públicos de esta dependencia, mencionan que, y el armamento orgánico a inmediaciones de las coordenadas 15 WT,
entre paréntesis 8925-2016, a la altura del poblado de Mazapa, de Madero, se percataron que un vehículo tipo pick-up color gris, al parecer de procedencia extranjera, en este caso se asume que es de Guatemala, con personas en su interior, detuvo su marcha a una distancia aproximada de 500 metros del citado puesto militar, permaneciendo en ese lugar y a la distancia indicada por lapso de 10 minutos. Asimismo, los elementos ya mencionados se procedieron a trasladarse a verificar la situación que guardaba el vehículo pick-up en mención. Y va a continuar, dice, mismo que al acercarse el personal militar a una distancia aproximadamente de 50 metros, intempestivamente retrocedió, es decir, fue en reversa, maniobrando el citado automotor para emprender en sentido contrario a la dirección que se dirigía el personal castrense, por lo que a través de avisos de claxon, además les indicaron que detuvieran su marcha. Ante tal situación, esta unidad, el tirador del vehículo Humvee BTP, siglas UA1, accionó su armamento de cargo, al parecer en 3 o 4 ocasiones. Realizó disparos al aire con la intención de disuadir a los tripulantes del vehículo pick-up para que detuvieran su marcha. Recuerden que no pueden haber disparos de disuasión, no hay disparos de advertencia. El hecho de haber sacado el arma de fuego, si no hay una arma de fuego que ponga en riesgo su integridad o la de otras personas, no tenían por qué haberla accionado. Entonces también ahí encontramos otro elemento en la cual, va a violentar la misma ley nacional del uso de la fuerza. En el numeral 27 menciona lo siguiente: así, la privación de la vida de la víctima se comprueba con el informe descrito en el cual se pone de manifiesto que alrededor de las 12:30 horas del 29 de marzo del 2021, la autoridad responsable accionó su arma en contra del vehículo que viajaban la víctima y lo privó de la vida. En ese sentido, en relación con la muerte de la víctima, el dictamen médico de necropsia de ley que se elaboró en la FGE del 30 de marzo del 2021, se evidencia que la causa fue shock hipovolémico secundario a disección de vena yugular interna y externa producida por el proyectil de arma de fuego, lesiones que en medicina forense se clasifican como mortales. Cuando a ellos, en la mecánica de lesiones elaborada por perito médico oficial de la Fiscalía del Estado relacionada con la víctima, se concluyó lo siguiente: de acuerdo con la lesión en sedal, donde se observan lesiones en paquete vascular, vena, yugular interna y externa del cuello de la víctima, a quien respondieron al nombre de víctima, la característica de la lesión, tomando en cuenta las consideraciones del protocolo de necropsia realizado el 20 de marzo del 2021, se determinó que dicha lesión fue producida por proyectil de arma de fuego. A lo anterior también debe de sumarse la conclusión a que se llegó en el dictamen de mecánica de defensa emitido por el personal pericial de la Fiscalía del Estado el 30 de marzo del 2021, en el que se estableció que la víctima no presenta mecánica de defensa. Y entonces estamos viendo que a partir de estos análisis, a partir de estos estudios, al parecer no hubo ningún tipo de defensa, de resistencia, mejor dicho. En relación con la circunstancia relativa a que la víctima no opuso defensa en el momento en que fue privado de la vida, esta Comisión Nacional cuenta con el oficio 176N27/2021, recibido el 12 de abril del 2021, a través del cual el cónsul general de Guatemala en Tapachula, Chiapas, informó el 30 de marzo del 2021: nos presentamos al Servicio Médico Forense CEMEFO de Motocintla, lugar en el que fue llevado el cuerpo del connacional víctima. Se conversó con la familia de la viuda del señor víctima y de la señorita víctima indirecta 1, es decir, la hermana del fallecido, quien agradeció a nuestra presencia y aseguró que su hermano no utilizaba arma de fuego y que la otra persona tampoco portaba arma. A partir de estos testimoniales, entonces empezamos a tener esos elementos nuevamente de un uso indebido de la fuerza. Se menciona entonces que para la CNDH quedan claras 3 circunstancias.
1. La víctima presentó una lesión única que diseccionó la vena yugular interna, externa, a consecuencias de la cual perdió la vida. 2. La lesión fue producida por un proyectil de disparo de arma del fuego de la autoridad responsable. 3. Se advirtió que antes de perder la vida, la víctima en ningún momento accionó o detonó un arma de fuego en contra del personal de la Sedena. Otras disposiciones, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el poder punitivo solo debe ejercerse en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conducirá al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. También recuerden que la Ley Nacional el uso de la fuerza nos menciona que no debe de haber fines punitivos o fines vengativos cuando ésta se aplique. Es importante destacar que este organismo nacional ha señalado que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer servir y cumplir la ley deben hacer un uso escalonado o gradual de la fuerza de armas de fuego. Estos funcionarios deben utilizar entre los varios medios idóneos y posibles aquellos que menos perjudiquen a la persona. En el ámbito nacional, aquí vamos a tener un pequeño compendio justamente de la Ley Nacional de la Fuerza, y menciona que el artículo 4 de la misma ley ya citada dispone que el ejercicio de la fuerza se regirá por los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia. ¿Qué quiere decir o qué menciona la absoluta necesidad? Justamente que para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden, la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor. Recuerden que la ley nos dice que tiene que aplicarse la ley, el uso de la fuerza, gradualmente, y también dependiendo de la situación en la que se esté enfrentando. La legalidad, para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte. Nada más una nota a pie de página. Recuerden que también los tratados firmados por el Estado mexicano, convenios internacionales firmados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y en otras más, van a tener el mismo nivel de constitucionalidad. Es decir, un tratado firmado también tiene la misma validez en esta pirámide de cuestiones jurídicas. Cuando hablamos de prevención, este es para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando eso sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar. Asimismo, vamos a mencionar que la proporcionalidad, lo menciona en esta recomendación, habla de para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Así es que esta situación no parece coincidir con la víctima y su situación. Se menciona también dentro de esta ley que la rendición de cuentas y vigilancia es un control que debe existir para que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de la responsabilidad y sus funciones previstas en esta ley. El principio de uso de la fuerza, respecto del principio de absoluta necesidad, las evidencias que constan en el expediente que permiten observar que el 29 de marzo del 2021, ocasión en la cual el personal de la Sedena realizó indicaciones verbales y a través del claxon del automóvil 1 a la víctima 1 para que detuviera la marcha del vehículo en que viajaba. Sin embargo, la referida víctima se limitó a tratar de huir de los elementos de Sedena. Ojo, se menciona que quiso huir, no trae armas, quiso huir. Entonces, esta cuestión de amenazas latentes, esta cuestión de reales e inminentes,
parece que no es el caso en este relato. Dice, retomo, es decir, opuso resistencia pasiva a la orden comunicada de manera directa de dicha autoridad, mas en ningún momento realizó acción u omisión que configurara la resistencia de alta peligrosidad, que es aquella en la que se emplea violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otros miembros de las instituciones de seguridad lesiones graves o la muerte. Si bien la víctima 1 se negó a atender las órdenes de persuasión o disuasión emitidas por la autoridad responsable, debió abstenerse de emplear su arma de fuego de cargo hacia el vehículo en que viajaba la víctima, dado que no representaba una amenaza o peligro real, ya lo habíamos mencionado al principio, actual e inminente en contra de los elementos de la Sedena o terceros. En cuanto al principio de la legalidad, al no existir evidencia que acredite que la víctima haya accionado un arma de fuego que pusiera en peligro la integridad física o la vida de autoridad responsable o algún otro elemento de la Sedena que viajaban a bordo de la unidad, esta Comisión Nacional establece indiciariamente que la autoridad responsable incumplió con el principio de legalidad de acuerdo con la legislación nacional y con los estándares internacionales, correlacionando con el artículo 40, párrafo primero de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el quinto de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, que en términos generales establecen que los integrantes de las dependencias encargadas de la seguridad a nivel federal regirán su actuación, entre otros principios, por el de legalidad y respeto a los derechos humanos, para lo cual deberán de abstenerse de ejecutar actos arbitrarios que atenten contra la integridad física de las personas. Más adelante prosigo en este análisis. En lo que respecta al principio de la proporcionalidad, el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde al nivel de resistencia ofrecido, así que los agentes deben de aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Justamente por eso hablamos del uso progresivo de la fuerza. No había justamente esta situación de amenaza para que lograran este grado del uso. Se menciona así: los agentes deben de aplicar un criterio de uso diferenciado, progresivo de la fuerza, determinado el grado de cooperación, resistencia o guarnición de parte del sujeto al cual se pretende intervenir. El hecho de que la autoridad responsable haya hecho uso de las armas de fuego sin que mediara agresión o resistencia de alta peligrosidad de parte de la víctima pone de manifiesto que se transgredió el principio de proporcionalidad analizado, lo que a su vez significa que el 29 de marzo del 2021 la autoridad responsable hizo uso de la fuerza de manera desproporcionada, vulnerando con ello los derechos humanos de la víctima. Finalmente, por lo que hace al principio de rendición de cuentas, resulta evidente que al haber hecho uso de la fuerza en contravención a los 4 principios previstos dispuestos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y estándares internacionales de manera, su ejercicio deberá ser evaluado en términos de desempeño de las funciones, responsabilidades asignadas a la Sedena. En conclusión, la autoridad responsable, con su actuación, transgredió lo dispuesto por los artículos 4, 5, 9 y 10 de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza de armas de fuego explosivo por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El artículo 3 y 8 en el Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley. 40, fracción 1, 6, 9 y 28, 41, último párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 4, 5 y 13 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que establece que antes de recurrir al uso de la fuerza pública, específicamente la letal, se debe de utilizar en la medida de lo posible medios no violentos para que únicamente se pueda implementar cuando sea estrictamente necesario e inevitable, ello con la finalidad de proteger la vida e integridad de la persona e incluso la de ellos, para lo cual deben observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, oportunidad, así como el respeto a los derechos humanos.
La responsabilidad, ya lo hemos mencionado, la autoridad responsable incurrió en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones al haber hecho uso excesivo de la fuerza en agravio de la víctima. En contravención de los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 3 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los numerales 2 y 4 de los principios básicos sobre el empleo de fuerza, de la fuerza y de armas de fuego explosivo, por lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, transgrediendo el derecho a la vida de la víctima, reconocidos en los artículos 1 y 29, segundo párrafo de la Constitución, 4.1, Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí viene la parte también sustancial sobre lo que va a ser la reparación del daño. Vamos a hablar de las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción que van a ser indicadas justamente en esta recomendación. Asimismo, entonces vamos a hablar justamente de la responsabilidad. Menciona que a la autoridad responsable incurrió en el desempeño de sus funciones al haber hecho uso excesivo de la fuerza en agravio de la víctima. La reparación, por lo tanto, del daño menciona una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño de la responsabilidad institucional consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, y otra vía es el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política Mexicana y el 44 según de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que prevén la posibilidad de que acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a una persona servidora pública del Estado. La recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir los medios que procesarán para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales. Más adelante va a mencionarse que al respecto, no pasó inadvertido para la Comisión Nacional que el 30 de marzo del 2021, personal de Sedena celebró un convenio con la víctima indirecta 2 en relación del pago autorizado por concepto de reparación integral del daño moral y material causado por los servidores públicos en agravio de la víctima. Si bien la entrega de esa suma económica constituye una medida de compensación, el referido instrumento no comprende medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición conforme a la Ley General de Víctimas. Más adelante va a proseguir y menciona que en este tenor, a fin de que la autoridad esté en posibilidades de dar cumplimiento a la presente recomendación y calificar el propio cumplimiento de cada uno de los puntos, recomendamos será necesario que se comprometa y efectúe sus obligaciones de manera establecidas en las citadas leyes. Por ello, a continuación se puntualizan las formas en que podrán acatarse cada uno de estos puntos. Y entonces son justamente las recomendaciones que se van a mencionar. 1. Las medidas de rehabilitación. Estas medidas se establecen para buscar facilitar a las víctimas hacer frente a los efectos sufridos por causa de las violaciones de derechos humanos de conformidad con el artículo 27, fracción 2 y 62 de la Ley General de Víctimas, así como el artículo 21 del principios y directrices de instrumento antes referido. La rehabilitación incluye la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos. En el presente caso, la Sedena, en coordinación con la SEAP, de conformidad con la Ley General de Víctimas, deberá inscribir a la víctima indirecta 1 y a la víctima indirecta 2 en el Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que se proporcione la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran, por las acciones u omisiones que dieron origen a la presente recomendación, la cual deberá otorgarse por el personal profesional especializado y atendiendo a sus necesidades específicas. Se menciona también que esta atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y un lugar accesible para las víctimas.
En el numeral 64 menciona esta parte que habla sobre de la igualdad con la finalidad de dar cumplimiento al punto de recomendatorio primero. La SEDENA deberá efectuar la víctima indirecta 1 y la víctima indirecta 2 una valoración física y psicológica que sirvan para detectar con oportunidad las secuelas que pudieran actualmente presentar en efecto de brindarles una rehabilitación acorde a los resultados obtenidos. Vamos con las medidas de satisfacción que vienen en esta recomendación y menciona que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción cuarta y 13, fracción quinta de la Ley General de Víctimas, las medidas de satisfacción tienen la finalidad de reconocer y establecer la dignidad de las víctimas mediante la aplicación de sanciones judiciales o administrativas en el caso a las autoridades y personas servidoras públicas responsables de violación de derechos humanos. Y menciona también que en el presente caso dichas medidas consideradas en el inicio del procedimiento de responsabilidades el órgano interno del control de la SEDENA con motivo de la violación a derechos humanos en agravio de la víctima cometido por la autoridad responsable a fin de que se determine la responsabilidad que corresponde. Ya por último, en la cuestión de las medidas de satisfacción, por lo anterior, para dar cumplimiento al punto recomendatorio segundo, se deberán informar las acciones de colaboración que efectivamente se han realizado atendiendo los requerimientos de la información oportunamente. Medidas de no repetición, justamente lo vamos a ver, que justamente están previstas en el artículo 27, fracción 5, 74 y 75 de la Ley General de Víctimas, y consiste en implementar las medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan. Para ello, la educación y la capacitación de los servidores públicos respecto a los derechos humanos resulta ser una medida prioritaria y permanente. De alguna manera, lo que estamos haciendo en este curso, en esta charla, es justamente viendo que parte de la reparación integral del daño tiene que ver con las medidas de no repetición y cómo también se ayudan con estas medidas de no repetición, pues justamente a partir de los cursos, de las conferencias que da la misma CNDH. También esto es importante, una vez que ya es aceptada en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de aceptación de la presente recomendación, se deberá impartir un curso de carácter obligatorio a los elementos de la SEDENA del 15 Regimiento de Caballería Motorizada en Comitán de Domínguez, Chiapas, de manera particular a la autoridad responsable con el objeto de capacitarlos en materia de derechos humanos a la vida. El principio básico sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, códigos de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios que rigen el uso de la fuerza de conformidad con la ley nacional. Menciona entonces también que para asimismo, una vez aceptada la presente recomendación, en el plazo de 1 mes se deberá emitir una circular dirigida al personal de la SEDENA con adscripción en el campo militar número 39-B, Comitán de Domínguez, Chiapas, particularmente a la autoridad responsable a la que se instruya, intensificar la aplicación del protocolo de adecuación sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, en términos de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y el Manual de Derechos Humanos para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Una vez realizado lo anterior, se supervise durante un periodo de 6 meses el cumplimiento de esa medida, con el objeto de garantizar su no repetición, mientras emitiendo los reportes mensuales y se remitieran a este organismo nacional. Vámonos con las recomendaciones que vienen aquí en la recomendación, que es justamente hacia dónde tenemos que ir a partir de esto. La primera, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, conforme a los hechos y responsabilidades que le son articulados a la autoridad responsable, en la presente recomendación se otorgue la reparación integral por los daños causados a las víctimas indirectas 1 y 2, que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se otorgue a las víctimas de atención médica, psicológica y tanatológica que requieran por las acciones u omisiones
que dieron origen a la presente recomendación y se envíen de esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. Entonces, bueno, también se debe entender que esta cuestión de los cursos, las constancias siempre también va a ser importante como evidencia de que se están cumpliendo justamente estas reparaciones del daño. La segunda, colaborar con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la queja administrativa que se formule en contra de la autoridad responsable ante el órgano interno de control de la Sedena, enviando esta Comisión Nacional las constancias que sean requeridas. La tercera recomendación, justamente de esta recomendación, habla de diseñar e impartir en el término de 3 meses a partir de la aceptación de la presente recomendación, un curso integral en materia del derecho humano a la vida, a principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios que rigen el uso de la fuerza de conformidad con la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. La cuarta recomendación, en un plazo de 1 mes, a partir de la aceptación de la presente recomendación, se deberá emitir una circular dirigida al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional con adscripción al campo militar número 139-B en Comitán de Domínguez, Chiapas, particularmente a la autoridad responsable, en la que se instruya intensificar la aplicación del protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, en términos de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y el Manual de Derechos Humanos para el ejercicio de la fuerza, para el Ejército y Fuerza Aérea. La quinta recomendación, se designe a la persona servidora pública de alto nivel de decisión, fungirá como un enlace con esta CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación. En el numeral siguiente se menciona la presente recomendación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política Mexicana, tiene carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de haber una declaración respecto a la conducta irregular cometida por personas servidoras públicas en el ejercicio de sus facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener en términos de lo que se establece en el artículo 1, párrafo 3 constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le solicita a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, sea informada dentro de los términos de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, se solicita que en su caso las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta CNDH dentro de un plazo de 15 días. Asimismo, también vamos a ver que cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o personas servidoras públicas, deberán fundar o motivar a hacer pública su negativa. Asimismo, entonces, vamos a ver que el fin de esta recomendación tiene justamente estos parámetros de reparación del daño. La recomendación fue emitida en este 2022 y fue aceptada por la Sedena. El uso de la fuerza no está regulado, no estamos en contra, vuelvo a lo mismo, de su ejercicio. Yo creo que un buen funcionamiento, un buen tratamiento de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza es una garantía para todos en cuestión de servidores públicos, para todos los que se encargan de estas funciones, para toda la sociedad en su conjunto. Una institución que reconoce un error, una institución que aprende de sus errores, una institución que entiende sus responsabilidades jurídicas, es una institución respetable, una institución seria, y eso fortalece al Estado, y si se fortalece al Estado desde ese punto de vista, se fortalece a la sociedad y en ese sentido se fortalece al país. La invitación es nuevamente a que todas y todos nos rijamos por el estricto apego a los derechos humanos. Pues esa es la recomendación que me tocó compartir con ustedes. Espero que dejen sus comentarios, sus respuestas, sus inconvenientes, en fin, todo esto en la plataforma que estamos viendo. Bueno, y en esta parte complementaria vamos a hacer un recordatorio de los puntos importantes del uso de la fuerza a partir de estas diapositivas. Creo que siempre es importante, a pesar de que sea nuestro día a día, recordarlo, repasar, porque mientras más, tengamos la certeza de lo que
nos prohíbe, nos protege la ley, una mayor eficiencia y eficacia en nuestras labores como servidores públicos. Comento que el uso de la fuerza, según el artículo tercero de esta ley, menciona que es la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de forma momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por los estados sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. Es decir, el uso de la fuerza es la facultad exclusiva de la autoridad para salvaguardar la seguridad, el orden público, la integridad personal y patrimonial de los ciudadanos mediante la aplicación gradual de técnicas y tácticas tendientes a disuadir, controlar, repeler y neutralizar agresiones y actos de resistencia pasiva, activa o alta peligrosidad que vamos a ver más adelante. Los sujetos obligados a cumplir esta ley, como ustedes lo sabrán, son los integrantes de la Fuerza Armada Permanente cuando actúen en tareas de seguridad pública en su carácter de autoridad coadyuvante, la Guardia Nacional, agentes municipales o de la Policía Estatal o de la Policía Ministerial o de Investigación, es decir, federal o estatal, y el policía primer respondiente. Las personas que presten servicio de seguridad privada y colaboren en tareas de seguridad pública, es una interpretación del artículo 3, fracción 1 de la referida ley. Como lo habíamos mencionado también hace rato en la recomendación, se habla de que el uso de la fuerza tiene unos principios y en este caso vamos a hablar justamente de la absoluta necesidad. El uso de la fuerza debe ser la última alternativa para proteger la vida e integridad de las personas, evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o mantener el orden y la paz pública. Deben de agotarse otros medios para que la persona desista de su conducta. El principio del uso de la fuerza de la legalidad. Los agentes de las instituciones de seguridad pública deben de actuar con estricto apego a la Constitución, a las leyes y tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. En ese sentido, el estándar interamericano estableció que el uso excepcional de la fuerza debe contenerse con una ley. Es decir, la ley va a regular justamente la labor de las personas servidoras públicas de este rubro. La prevención, que también es importantísimo. Los operativos deben planificarse minimizando el uso de la fuerza. Cuando sea inevitable utilizar la fuerza, debe de reducirse al mínimo los daños que pueda provocar. Vale la pena recordar que un operativo bien planificado, bien hecho, va a ser un operativo eficaz, va a ser un operativo eficiente y en ese sentido la reducción y la responsabilidad de situaciones ajenas a este ejercicio va a ser muchísimo menor. La proporcionalidad del uso de la fuerza. Ese nivel de fuerza utilizado debe de ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo que muestra. Los agentes deben de actuar bajo un modelo de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Podemos pensar incluso, un ejemplo, una manifestación que empieza a tener en algunos puntos un excesivo forma de expresarse, pues la autoridad correspondiente va a actuar en manera de diferenciar ese uso de la fuerza, porque no va a ser lo mismo que un grupo de manifestándose con sus ideas y otro grupo que esté, digamos, transgrediendo este marco. Ahí también el uso de la fuerza tiene que ser progresivo, tiene que ser diferenciado. El principio de la fuerza habla de la rendición de cuentas y vigilancias como uno de los principios importantes para justificar su uso. Permite la evaluación periódica de las acciones del uso de la fuerza con el objetivo de valorar su eficacia y su desempeño. Las instituciones deberán presentar informes públicos anuales al fin de contener el desarrollo de la actividad que involucre el uso de la fuerza. Hablemos de la progresividad del uso de la fuerza. Justamente habla de en su artículo 11, los niveles del uso de la fuerza según el orden que deben agotarse. Se encuentran integrados por los niveles del uso de la fuerza como por los de resistencia del agresor o de las personas a detener.
primer nivel de uso de la fuerza es la presencia de la autoridad. En el momento en que la autoridad menciona que está bien uniformada, que el uso adecuado del equipo, la actitud diligente en presencia de un delito, entendiendo la actitud diligente como una forma de actuar responsable, una forma de actuar comprometida con la situación, pues entonces vamos a tener este primer principio del nivel de la fuerza. La presencia de las corporaciones va a ser fundamental como un primer nivel del uso de la fuerza. La persuasión o disuasión verbal, el uso de palabras o gesticulaciones catalogados como órdenes que facilitan a los sujetos obligados a cumplir esta ley. La realización de sus funciones también va de acuerdo al uso de la fuerza. El objetivo de este nivel de fuerza es reducir o separar la resistencia psicológica del sujeto que debe ser detenido o arrestado, que desista de su actividad o acto hostil, advierte que de no hacerlo se usará el uso de la fuerza. Entonces, este primer acercamiento de la presencia de la autoridad en caso de que sea necesario empezar a entablar la persuasión o disuasión verbal a partir de estos usos de la palabra. Incluso llegar a una posible negociación para que puedan desbloquear quizás algún carril de alguna carretera también es factible. Lo importante es, digamos, en un primer momento, tratar de llegar a lo mínimo posible el uso de la fuerza. La reducción física de movimientos como parte de esto es justamente que son las acciones cuerpo a cuerpo. El objetivo de este nivel de fuerza, pues, controlar a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que los sujetos obligados a cumplir esta ley realicen sus funciones. El control físico bajo la sujeción o utilización de objetos de contención mecánica como candados de mano, cinchos de seguridad u otros verificando que estén correctamente colocados. Con respecto a la integridad física, debe de haber una buena técnica incluso para poner y colocar los candados. En muchas ocasiones llega a suceder que el no utilizar bien una buena técnica para la utilización de estas acciones puede llevar incluso a una cuestión de violación de los derechos humanos y por lo tanto generar una situación bastante compleja para quien haya realizado esta acción. Vamos a hablar de la utilización de armas incapacitantes menos letales, que en este nivel de resistencia activa su objetivo es neutralizar al agresor. Uno de ellos es el bastón PR24, tolete o equivalente, esposas de candado o esposas o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol y las mangueras de agua a presión. La utilización de armas de fuego ya se refiere a la fuerza letal. El objetivo de este nivel de fuerza es repeler la resistencia de alta peligrosidad cuando resulte insuficiente otras medidas menos lesivas y su uso sea necesario por actuar en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte, de lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave o con el objeto de controlar a una persona que se represente un peligro u oponga una resistencia de alta peligrosidad. Es importante que haya esta figura considerada en la misma ley como el repliegue táctico, es el mando operativo o la unidad, a falta de aquel, pueden decidir en el lugar del operativo realizar un repliegue táctico cuando de efectuar una valoración de manera razonable de la situación determine que no es oportuno hacer uso de la fuerza debido a la tensión que prevalece en los riesgos identificados de la intervención. Tiene la finalidad de evitar pérdidas humanas, lesiones o daños graves a las personas innecesarias o no justificables. El repliegue táctico puede consistir en retirarse del lugar del operativo, contener a distancia la situación en tanto disminuya la tensión o arriba personal del apoyo o especializado y también de ubicarse en posiciones táctico-defensivas con la intención de generar una oportunidad de intervención que resulte más eficaz y disminuya los riesgos. En ese sentido, también lo debemos de recordar que hay conductas prohibidas por el uso indebido de la fuerza. En el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza también se mencionan, y es justamente usar la fuerza con fines punitivos o de venganza. Ya también lo habíamos comentado en la recomendación, los fines punitivos o de venganza son conductas prohibidas dentro del uso de la fuerza. Colocar a personas esposadas en posición que restrinja la respiración, esto no está permitido.
debe de haber una buena técnica para poner los candados de mano, pero también se debe de cuidar y procurar que a la hora de la detención no haya estas posiciones que restrinjan su respiración. Infligir, instigar o tolerar algún acto de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, a lo cual también ustedes, personas servidoras públicas, pueden negarse a seguir una orden. Pueden negarse a seguir una orden cuando esta orden va contra el marco jurídico, cuando esta orden va contra los derechos humanos. Persistir en el uso de la fuerza a través de medios físicos contra una persona que no pone resistencia o no representa algún riesgo. Muchas situaciones ya se tiene asegurada a la persona y se sigue dando aplicación de un uso de la fuerza ya desproporcionada, lo cual puede caer, entre otras cosas, tratos crueles y degradantes, puede caer incluso hasta en cuestiones de tortura, tienen esta visión con fines punitivos o de venganza, lo cual va a traer una consecuencia jurídica para los elementos que reaccionen de esa manera. También se puede, algo de los que está prohibido es controlar a una persona con la aplicación de tácticas y técnicas que registran la respiración o la irrigación de sangre al cerebro. Recuerdo también un ejemplo donde había un operativo justamente de una policía de un estado de la República, y en el video que se mostraba había una técnica bastante correcta de la detención de la persona, hasta que justamente antes de subirlo a la patrulla llega otro elemento que no estaba involucrado en esa detención y llega y lo agarra por detrás con una llave conocida o mal llamada llave china, que restringe la respiración. En ese momento ya hubo una conducta prohibida del uso de la fuerza. Las conductas prohibidas también que menciona el uso de la fuerza es justamente el accionar un arma de fuego desde o hacia vehículos en movimiento, excepto en aquellos casos en que de no hacerlo resulta evidente y notorio que el agente o tercero resulten gravemente afectados y no hay otra alternativa para evitarlo. Si se dan cuenta en esas conductas prohibidas del uso de la fuerza, parece que estamos justamente describiendo lo que narramos hace unos momentos en la recomendación. Accionar un arma de fuego a través de ventanas y puertas, paredes y otras barreras físicas hacia un objeto que no esté plenamente identificado. Asimismo, el accionar un arma de fuego cuando ello implique poner en riesgo previsible e inminente la vida e integridad física de terceros. Accionar un arma de fuego para controlar a personas que solamente se encuentran causando daños u objetos materiales, salvo que los daños representen un acto de terrorismo o afectación del servicio público, vitales e indispensables para la continuidad de las actividades primarias del Estado, y no hacerlo representa una amenaza o agresión inminente contra la vida de las personas. Esto es también importante, accionar un arma de fuego contra personas cuyas acciones únicamente pueden producir lesiones o daños a sí mismas, y accionar un arma de fuego con fines disuasivos o de advertencia. Se supone que en esta recomendación se habla de que hay disparos disuasivos. No existen los disparos disuasivos, no existen los disparos de advertencia, porque eso es una conducta prohibida dentro de la ley. En el artículo 12 de esta ley menciona cuándo se justifica el uso de la fuerza, pues cuando la agresión o resistencia es real, actual e inminente. ¿Qué significa real? La agresión se materializa en hechos apreciables por los sentidos, no es hipotética, no es imaginaria. La actual, la agresión se presenta en el momento del hecho, no con anterioridad, no con posterioridad. Inminente, la agresión está próxima a ocurrir, si no se ejerce la fuerza, la agresión se consumaría. Por ejemplo, una vez que ya pasó, digamos, este vehículo, vemos que viene un vehículo hacia nosotros, es probable que haya una amenaza real o se interprete como una amenaza real, puede ser actual, puede ser inminente, pero una vez que este vehículo pasó enfrente de nosotros y no se le pudo detener antes, ya no va a ser una amenaza actual ni inminente. Entonces, por eso las cuestiones de los disparos, también una vez que pasan los vehículos, puede ser bastante compleja. La agresión, entonces, se debe entender como el elemento básico de exclusión de responsabilidad penal. Sin esta no se justifica el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, entonces, por ende, debe de entenderse que responde a una agresión. Entendida la agresión como un movimiento corporal de una persona que produce o intenta causar daños a las personas y los bienes. En un criterio importante del artículo 13 menciona que el uso de la fuerza será el último recurso de cualquier operativo. Los sujetos obligados a cumplir esta ley deben de asegurarse de que la agresión reúne las características señaladas en las diapositivas anteriores.
los sujetos obligados a cumplir esta ley deben comprobar que el uso de la fuerza o el empleo de armas de fuego era absolutamente necesario para repeler, contrarrestar y neutralizar la resistencia de alta peligrosidad. Si vemos justamente de la recomendación, no existía ninguno de estos elementos, no había una resistencia de alta peligrosidad, no existían armas de fuego, por lo tanto no había la necesidad de repeler ningún tipo de agresión con esta víctima. Los niveles de resistencia. Aquí también es muy importante para entender nuestro proceder, para entender en qué estuvo equivocado el proceder contra la víctima narrada en la recomendación. Los niveles de resistencia justamente es pasiva, activa y de alta peligrosidad, que en ese sentido la resistencia pasiva se entiende como la acción u omisión sin violencia de las personas a detener quien se niega a obedecer las órdenes legítimas de los sujetos obligados a cumplir esta ley, quienes se han identificado como tal. Contra esta resistencia puede utilizarse justamente la presencia misma de la autoridad, la disuasión verbal, es decir, el uso de comandos de voz con tono imperativo, advertencias, mediación, diálogos, exhortos. Algunas características distintivas: no acatamiento de las órdenes comunicadas, sugiera hechos de corrupción, así como gritos de insultos, siempre y cuando tal conducta no esté empañada de una agresión física. La resistencia pasiva también se puede utilizar el control inmediato al contacto, es decir, anteponer la palma de la mano con el brazo extendido para indicar que una persona no debe de detenerse. Este básicamente es un lenguaje universal. Mantener una distancia de seguridad y reacción acorde a la situación que se presenta, acordonamientos y barricadas, posicionamiento táctico del agente en y o vehículos oficiales. La resistencia activa u omisión de las personas a tener y quien utiliza la violencia, el amago o la amenaza para negarse a obedecer las órdenes legítimas comunicadas por los sujetos obligados a cumplir esta ley, quienes se han identificado como tal. Contra esta resistencia se puede utilizar justamente la presencia de la autoridad, siempre va a ser el elemento primigenio, la persecución o disuasión verbal, la reducción física de movimientos o las armas incapacitantes menos letales como el bastón PR-24 o tolete, agentes químicos no letales, esposas o candados de mano, mangueras de agua y dispositivos electrónicos de control. En ese sentido, la oposición a la detención de forcejeos, empujones, golpes que no ponen en peligro aparente la vida, así como intento de desarme a la autoridad, intenta huir del lugar de la situación o pretende darse a la fuga en un centro de detención penitenciario. La resistencia de alta peligrosidad dice que es la conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas u objetos o sin ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer estas órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia puede utilizarse la presencia de la autoridad, la persuasión o disuasión verbal, la reducción física de movimientos, las armas incapacitantes menos letales y las armas de fuego o la fuerza letal, siempre y cuando sea una resistencia de alta peligrosidad. ¿Cómo se puede presentar? Cuando existan amenazas o ataques con armas constantes, punzantes o contundentes a corta distancia, amenazas con armas de fuego o explosivos, accionar armas de fuego o explosivos, toma de rehenes y o fuga o huida que represente una amenaza real e inminente contra una vida, así como cualquier agresión corporal que amenace con dañar o privar de la vida a alguna persona. Las amenazas letales inminentes, según el artículo 7 de esta ley, justamente habla de la acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o de una réplica del mismo en dirección de una persona. La acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o de una réplica del mismo en dirección de una persona. La acción de no soltar un arma de fuego o una réplica del mismo después de la advertencia clara. La acción de poner en riesgo la integridad física de una persona con un arma punzocortante. 4, el disparar un arma de fuego. El 5, la acción de portar o manipular un explosivo real o una réplica del mismo. Las acciones tendientes a perturbar objetos o sistemas que puedan tener efectos letales o incapacitantes en una o más personas. Los instrumentos del uso de la fuerza, ya se ha mencionado un par de veces, el bastón PR-24, los dispositivos que generan descargas eléctricas, esposas o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, mangueras de agua a presión.
Los letales, en cambio, son las armas de fuego permitidas y explosivos permitidos que en este y en el inciso anterior en términos de la Ley Federal de Armas y Fuego y Explosivo. Las instituciones de seguridad deberán dotar a los agentes con el equipo de protección y vehículos con o sin blindaje, a fin de proteger su integridad y disminuir la necesidad del uso de armas de cualquier tipo. Un elemento bien equipado es un elemento que pueda realizar mejor su trabajo y al realizar mejor su trabajo es menos probable que cometa un uso indebido del uso de la fuerza y por lo tanto una violación a los derechos humanos. Las reglas para el uso de la fuerza en las detenciones, en el artículo 21 justamente es evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará. Comunicar de inmediato a la persona las razones de su detención, esto siempre es importante. Comunicar a las personas detenidas ante qué autoridad será puesta a disposición y requerir su cooperación. Comunicar a la persona detenida ante qué autoridad será puesta. Poner a disposición de forma inmediata ante la autoridad competente a la persona detenida. Recuerden que de no hacer esto se puede incurrir en otra conducta muchísimo más compleja, como podría ser la desaparición forzada. En estas reglas es importante en el artículo 21 mencionar que los agentes bajo su más estricta responsabilidad velarán porque durante la custodia del detenido se resguarde su integridad y se impidan actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o cualquier otro que la ley señala como delito. Cuando esto lo está ejerciendo, uno tiene la obligación de decir no. A quien implique una violación grave de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las disposiciones correspondientes en la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Las detenciones podrán ser registradas en medios audiovisuales y será materia de acceso a información pública. Se protegerán evidentemente los datos personales, se podrá dar una revisión pública de dicha información. En este sentido, pues sabemos que tiene que hacerse un informe sobre el uso de la fuerza, que ya se ha mencionado, que el contenido del reporte pormenorizado sobre el uso de la fuerza en el artículo 33 menciona que debe traer el nombre, la inscripción, datos de identificación, nivel de fuerza utilizado, circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza. En el número 4, en caso de haber utilizado armas letales, detalla las razones, identificar el número de disparos, especificar el tipo de lesiones, en caso de especificar el número de identidad de las personas que hayan perdido la vida. Todos esos elementos debe contener el informe. Muchas gracias por esta presentación. Vamos a dar por concluida nuestra presentación. Ya lo hemos mencionado anteriormente, creo que debe de quedar bastante claro que un buen uso de los elementos jurídicos que nos protegen también los van a proteger a ustedes en su labor como personas funcionarias públicas. Insisto, una institución que acepta errores, una institución que actúa acorde a los derechos humanos, es una institución responsable que va a fortalecer justamente la nación, al país, y que puede generar una mejor convivencia entre Estado y sociedad civil. Agradecemos a la atención del público que nos siguió a lo largo de esta emisión. Esperamos que esta capacitación sea utilizada para tener un mejor desempeño como personas servidoras públicas y en la prevención de violaciones a los derechos humanos. En breve aparecerán las instrucciones para descargar su constancia de participación en su pantalla. A nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación en próximas capacitaciones. Que tengan excelente día.
¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.rg.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.